Listo. Bueno, buenas noches, tardes, días, mañanas, madrugadas, a la hora que nos vean. Les mandamos muchas bendiciones y un cordial saludo de su programa Sabor a Gracia. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Misael Méndez, mi amiga y compañera Giselle. Y hoy tenemos algo muy especial, Giselle. El día de hoy vamos a tener una super invitada que por fin se nos hizo tenerla aquí. Fue todo un viacrucis, a lo mejor ahorita nos cuenta un poco acerca de su trayecto hacia acá, tanto de mí veniendo de Toluca para acá, porque hoy estamos grabando en Ciudad de México. Para los que no saben, bueno, pues la iglesia está en Ciudad de México, entonces yo vengo desde Toluca, a veces él va a grabar allá, Pues yo voy a Toluca, pero es más fácil que tú vayas, a veces Sí. hay menos tráfico de aquí ida. para allá. Sí, Pero bueno, gracias. pues bienvenidos sean todos, es un gusto y una bendición que nos estén acompañando y pues la invitada del día de hoy ha formado un ministerio que ha crecido con el transcurso del tiempo, ya tiene, apenas cumplió un año, fue el aniversario del ministerio, el nombre es Soy Legado y pues la verdad es que yo lo que he escuchado de su testimonio, ahorita van a escuchar Ahorita más, sí, nos va a platicar ella, que mejor que de su boca salga esto. Y pues esperamos que sea de bendición para todos, hasta para nosotros. Y pues bienvenida Alexa, adelante. Hola, muchas gracias. Detrás de cada uno de nosotros hay una historia por contar. Hay una experiencia que nos ha enseñado que no estamos solos. La adoración es algo más que solo música. Es ese momento donde podemos compartir con aquel que nos llamó de tinieblas a la luz admirada. Sabor a Gracia, una conversación donde hay lugar para todos. Gloria al Señor porque pues nos estás Muchas acompañando el día de hoy, Alexa, que pudiste venir para acá. Ya habíamos tratado de cuadrar fechas, nomás no podíamos. Desde hace más de un mes, hombre. Tratando de cuadrar las fechas, pero cuéntanos, Alexa, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el camino? Pues primero que nada, muchas gracias por este espacio, por la invitación, de verdad, me siento feliz y muy a gusto de poder estar aquí con personas que también vamos hacia la misma dirección, hacia la misma pasión, Dios, ¿no? El viaje estuvo lleno de fe, lleno de pruebas. Viajé más de lo normal porque estuve parada en el tráfico 1 hora y media, entonces estuvo tremendísimo, pero pues gracias a Dios aquí estamos. Mira, había un poquito de oposición, pero pues acá estamos, quiere decir que no nos vamos a dejar ganar. Claro que sí. Y bueno, Alexa, cuéntanos, ¿hace cuánto conoces de la palabra? Desde los 9 años acepté a Jesús en mi corazón, desde chiquita. Desde pequeña me enamoré del Señor. Fue como un clic, no sé, ese clic que a veces uno está esperando o buscando en el mundo, algo así, que no se compara, ¿verdad?, con las cosas del mundo. Pero desde los 9 años, mi abuela nos llevó a la iglesia, a mentiras, nos dijo que íbamos a ir a un parque de diversiones. Okay. Y yo, vamos al parque. Entonces llegué a la iglesia y pues la verdad ahí fue como que wow, qué hermoso es esto, y desde ahí no me he podido alejar de Dios hasta la fecha, gracias a Dios. Pero entonces tus papás no eran cristianos. No eran cristianos. Mi abuelita fue la que primero jaló, ¿no? Ella los llevó a escondidas, por eso mi mamá le dijo a mi mamá, vamos a ir a un parque de diversiones. Les engañó a mis papás. Sí. Y ya después, porque mis papás eran testigos de Jehová antes. ¡Wow! Entonces, ¡qué cambio tan Entonces, pero hubo una situación por ahí que se alejaron o los corrieron, o no sé muy bien de eso. La cosa es que dejaron de asistir con testigos de Jehová y empezaron a buscar una iglesia y no hallaron ninguna. Entonces, buscaron todas las religiones, vaya, y ninguna. Entonces, se estacionaron, ¿no? Y ahí es cuando decimos, entonces, no es cuando nosotros buscamos, sino que es cuando Dios nos busca y nos encuentra y al mismo tiempo nos halla, ¿no? Entonces así fue como ocurrió con mis papás, Dios los encontró. Y es que dice la palabra que somos elegidos, ¿no? O sea, creo que esa es una gran bendición porque no todos vamos a ser elegidos del Señor. Entonces, ser hijo de Dios es una bendición y tú en ese momento a tus 9 años experimentaste ese sentir, estar desde tan chiquita en las cosas del Señor. La verdad que es un honor el poder conocer a Dios desde pequeño, pero es un reto no alejarse de Él, porque Pablo dice,
llegar a la meta no gana quien llega primero, no se trata de quien llega primero, sino de quien resiste, de quien persiste. Y vaya que cuando uno está pequeño y a veces dicen, es que yo acepté a Jesús en mi corazón de niño, pero no estaba tan consciente de nada. Tú puedes estar consciente desde chamaco. Sí. Entonces, de chamaco, ponte las pilas y dile, Señor, no me voy a alejar de ti. Entonces, de niño tenemos el privilegio, el honor de conocer lo que no se debe hacer, de conocer lo que se debe hacer y hacer en viva la palabra de Eclesiastés 12 que dice, acuérdate de tu Señor en los días de tu juventud antes de que vengan los días malos. Entonces, por eso es importante acordarse del Señor desde pequeños, la edad que se tenga. Entonces, pues sí, desde pequeña. Y es que eso sí es bien cierto, ¿no? Porque a veces uno cuando ve a un niño hasta le restas importancia, ¿no? Lo ves y dices, ay, pues está chiquito. Está chiquito, ¿qué va a pasar? O se porta mal y dices, no, después se arregla. Y vemos eso que no es cierto, o sea, sí un niño ya es entendido. Sí. Y más la generación de ahora que yo ya he visto de niños que ya tienen un conocimiento, sí, simplemente en lo de los celulares. O sea, ya le menean y le mueven y ya saben más que uno. Sí, nothing. Y ahora, si les inculcáramos, como bien dices tú, la palabra del Señor, o sea, qué cosas tan extraordinarias podrían hacer, Sí. ¿no? Si en algo tan chiquito, o a lo mejor el celular, si ellos realmente entendieran la Biblia y la palabra del Señor, pues podrían hacer cosas extraordinarias. Se me viene a la mente el testimonio de Jesús, ¿no? Que dice que él cuando era pequeño, que iba creciendo en sabiduría. Y eso también lo podemos hacer nosotros, porque él cuando vino, pues fue humano. O sea, fue un ser humano y vemos que tú pudiste. O sea, tú a la corta edad te encontraste y diste ese paso. Sí. Recuerdo que cuando tuvimos el live me hablaste de una promesa. Que tú le habías hecho al Señor una promesa. ¿A qué edad hiciste esa promesa? Es que yo me acuerdo que todo empezó porque yo iba, es que ¿cómo lo explico? El hambre por la presencia de Dios no tiene edad, porque la Biblia dice que el reino de los cielos es para los violentos. Entonces, no importa la edad en la que tú seas violento para tomar las cosas. Yo me acuerdo que mis hermanos son más grandes que yo, ellos se discipulaban. Entonces, yo quería discipularme, pero como tenía 9 años, me decían que no, porque estaba chiquita. Error, ¿no? Pero yo iba a los discipulados. No me calificaba nada, no me decía nada, pero yo estaba ahí. Y una vez una maestra de ellas, una maestra de mi hermana, que dice, nosotros tenemos que orar, buscar a Dios y decirle al Señor que viviremos para Él por el resto de nuestras vidas. Esa palabra se me quedó acá cuando yo tenía 10 años, creo. Se me quedó acá y decía que teníamos que tener un tiempo con Dios todos los días. Entonces, no sé si mis hermanos lo hicieron, ¿verdad? Pero yo estaba ahí escuchando. Entonces, yo voy a mi casa, llego allá y digo, voy a tener una hora con Dios, una hora específica. Entonces me pongo, digo a las 6 de la tarde. Y ahí me postro delante de Dios, pongo unas alabanzas, empiezo a adorar y ahí comienzo a hacer algo que el Señor me guió a decirle, que eran mis oraciones, que se convirtió en mis oraciones desde los 11, 10 años hasta la fecha, ¿no? Que le digo al Señor, enséñame a vivir para ti. Te prometo servirte, adorarte y buscarte hasta el fin de mis días. Así le decía al Señor. Y le decía, venga lo que venga, pase lo que pase, te voy a buscar, vas a ser mi Dios y no me voy a alejar de ti. Esas eran mis oraciones, ¿no? Entonces, así me aferré al Señor y le decía, pero pues esas eran las palabras que siento que también el Señor las tomó en cuenta, porque Él toma en cuenta nuestras oraciones. Entonces, sí, claro. es así como que, ay, te está orando, qué bueno. No, escucha. De hecho, la Biblia dice que hay un ángel que anota las cosas que le decimos, ¿no? Sí. Que en Eclesiastés dice que hay un ángel que anota las promesas que nosotros le damos a Dios. Por eso hablábamos de que tengamos cuidado con las promesas que hacemos, ¿no? Sí. Porque pues son promesas que tenemos que Están cumplir. anotadas y va a llegar un momento donde eso va a ser Sí. pesado en balanza. Y vaya que sí es pesado en balanza. Sí. Y es que en eso también vemos que dice la palabra del Señor que aún en nuestros pecados aún pidamos perdón por los que ni nos acordamos. Y pasa Sí. esto también al revés, ¿no? O sea, y yo creo que por medio del Espíritu Santo decirlo, oye, ¿sabes qué? Pues si dije algo, pues acuérdame. Escudriña mi corazón. Sí. De lo que me acuerde y lo que no me acuerde, por si las dudas, Sí, porque sí. uno no sabe de repente. Y es que hablábamos en algún momento también que hasta cuando cantamos,
estamos haciendo promesas. Sí, hay unas canciones bien fuertes que están bien bonitas y todo, y la gente, ¡ay, qué bonita! Le digo, ay, pero es que esta gente no sabe que está cantando. Tantito piénsele. Porque hay canciones muy fuertes. Y realmente el Señor pone a prueba las palabras que nosotros le decimos, porque cuando nosotros soltamos palabra, el cielo se pone a nuestro favor. Y ahora, la manera en la que el cielo se abra determinará nuestra acción de acuerdo a la promesa que nosotros hicimos. Entonces, si queremos que los cielos se abran, la llave es cumplir la promesa que nosotros le hicimos a Dios. Entonces, sí. Y es que vemos que el Señor es un padre de pactos, ¿no? Sí, Dios de pactos. Y entendemos que el pacto es uno y uno. Uh-huh. O sea, es uno y uno. Y a veces platicaba con una persona y él lo planteaba como el universo, ¿no? Él también cree en el Señor y todo, y dice, es que si tú le das al Padre, Él te va a dar el doble. Pero si tú intentas quitarle al Padre, te va a quitar el doble. Y vemos que eso es muy cierto, ¿no? O sea, porque el Señor hace promesas, y como hemos comentado antes, que dice, todo lo que pidieres en oración creyendo, se te va a cumplir. Y nos aferramos a eso, pero arribita dice, si guardas mis estatutos, ándale, nadie quiere leerlo de arriba. Sí. Está como Corintios. Se nos olvida que es un pacto, sí. ¿no? Porque eso de dame, nadie lo haríamos, nadie estaríamos dando, sin recibir nada a cambio. Y es que decimos que no son, hay contratos que son letras chiquitas. Y no, aquí las letras vienen del mismo tamaño. Sí, exactamente, no, que te la brinques Ajá. es tu problema. Sí, exactamente, entonces Sí. debemos de tener mucho cuidado en esas promesas que estamos haciendo. Y entonces, esa era parte de tu oración y era una promesa que le hiciste al Señor, Sí. que no te ibas a alejar Así de es, él. y aparte yo decía esto y tip, le decía al Señor, amárrame a tu presencia. Eso le decía. Si ves que me estoy alejando, si ves que me estoy yendo tantito para allá, arrástrame y amárrame a tu presencia. Entonces, a veces no nos damos cuenta de lo que decimos, ¿no? Pero le doy tantas gracias al Señor porque le decía eso. Porque cuando de repente el mundo, porque no te creas, el mundo es el mundo, ¿no? Sí, claro. Entonces de repente el mundo, ay, a ver, ¿qué es eso? Hasta, ¿han visto los TikToks de los chicos que se van tantito para allá y chum, cachetada? así era de repente, ¿no? Entonces yo me acuerdo que así era el Señor conmigo y de repente yo le decía, Señor, me gusta este. Estaba chamaquita, ¿no? La prepa. Señor, me gusta este. Y abría la Biblia y estaba leyendo y me encontraba con una parte de Proverbios que decía, no te desvíes por ir detrás de su mirada, no caigas en pecado. Y yo, ay, y cerraba la Biblia. De verdad, qué el Señor padre, me cachetea. Ay, está bien, Señor. Y con todo, Dios, el Señor me quiere soltera para siempre. Porque así de repente el Señor me marcaba su palabra y órale para acá. Yo tan. Porque se hizo real la palabra de amárrame a tu presencia. Querías que me amarrara. Y me amarró bien. Ese sí es un verdadero amarre. Y esos son de los buenos, que nos amarremos al Señor. No te amarres. Y bueno, Alexa, después de todo esto, pues siento que una de tus mayores pruebas fue la pérdida de tus papis. Sí. ¿Y cómo le hiciste? O sea, ¿cómo fue tu proceso o sea, yo tengo un Dios, ¿no? Yo tengo un todopoderoso que me está cuidando, que me ha enseñado de su bondad, misericordia y demás, y de repente pierdes a tus papás. Ay, no, pero es que estas fechas antes eran para mí. No salía de mi cuarto durante estos 2 meses. Y realmente es una etapa, es un proceso muy duro. Pero para todas las personas que están pasando un mal momento, yo siempre he creído que está bien estar mal. Porque cuando estás mal es cuando tienes la oportunidad de conocer al verdadero Dios. Cuando tienes la oportunidad de conocer a Jesús en la tempestad, a Jesús en medio del horno de fuego, como Sadrach, Mesach y Abednego. Yo antes de que mis papás se fueran con Dios tenía lo mejor de mi vida contestada. Tenía un noviazgo, el cual estábamos bien y estábamos en planes de boda. Tenía a mi familia, todos íbamos a la iglesia, todos los domingos nos levantábamos para ir a la iglesia. Todo el tiempo era como que hermoso. Mis papás tenían reuniones en mi casa, mi hermano predicaba,
todos en la iglesia, era como que tengo todo, wow, me está yendo bien, iba bien en la escuela, la universidad, o sea, todo lo tenía así como que todo está bien, no, nada está mal, o sea, me siento wow, flotando, o sea, estaba en una etapa más, no sé, más de mi vida en ese entonces. Y de repente empiezan las cositas, ¿no? Que la relación, el Señor dice no, y le obedezco, pero te duele la carne, ¿no? Entonces, y eso fue lo primero. Y después de ahí viene lo de mi mamá. Y siento que fue como que algo que el Señor puso a prueba las palabras que yo le dije. De, Señor, te voy a adorar y te voy a buscar hasta el último día de mi vida. Esas palabras de venga lo que venga, pase lo que pase, te voy a adorar. No. Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Porque mi mamá tenía 5 años de enfermedad, pero mira, teníamos profetas, pastores, hermanos, de todo, profecías, promesas de la Biblia, que todos lados le decían a mi mamá que se iba a sanar. Y le decía, no pasa de julio de este año que su mamá está sana. Y no pasó de julio del año, pero mi mamá se fue. Y de repente tú chocas con las promesas, con lo que Dios, y no entiendes, yo no entendí. Entonces, cuando a mí me da la noticia de mi mamá, yo venía de un viaje de Tabasco, con la iglesia, y íbamos a un congreso juvenil. Y yo me acuerdo que en esa vez que me dieron la noticia, aventé a la pastora, aventé al pastor, aventé a todo el mundo y me quería aventar a un barranco que estaba ahí. Me agarraron y grité, déjeme en paz. Y me puse muy mal en ese momento. Y le grité a Dios y le dije, ¿qué más? Pero así desesperada y no sé, le grité, le dije, ¿qué más? A ver, dime, ¿qué más? ¿Dónde estuviste? Le reclamé. Los hermanos, me acuerdo que los chicos todos hicieron una bolita, le subieron volumen a una canción de adoración que estaba ahí, estaba la de tus pies. Y esa canción, el miércoles, porque mi mamá se va con Dios el domingo, y el miércoles de esa semana mi mamá nos llama a todos para adorar, ella estaba en su cama, y me acuerdo que ella nos agarra a todos, pone esa canción y nos dice, adoremos. Y mi mamá se veía muy mal, pero yo tenía fe, yo dije, Señor, tú la vas a sanar, y adoramos con esa canción. Y me dan la noticia, y ponen la canción de fondo, y le digo, cállense, no sé, déjenme tantito, o sea, no sé, es algo que no puedo explicar cómo reaccioné, que duele. Y me acuerdo que en ese momento el Señor trae a mi memoria las palabras que yo le decía, venga lo que venga, pase lo que pase, te voy a adorar. En ese momento creo que caí y desmayé, no me acuerdo porque perdí las fuerzas, me acuerdo que me levantan y tantito me calmo y suena la canción más fuerte y me postro ahí y empecé a adorar. Fue la vez que sentí como mi corazón sangró mientras adoré, porque quemó. Dentro de mí no entendía, pero dije, es que no se trata de entender, se trata de que debas hacer lo que debas hacer como hijo de Dios. Dios no nos va a dar una explicación, Él nos va a mostrar la explicación, nos va a mostrar el resultado. Y en ese momento me aferré a Dios, me aferré a Él, porque dije, Él me trajo a mi memoria las palabras que yo le había dicho de niña. Entonces dije, no, porque entonces colapsé conmigo, Alexa con Alexa, ¿no? La Alexa de 12 años adorando y esta Alexa colapsé y dije, no, ya, me rendí y adoré. Claro que fue una etapa horrible, porque mi mamá era, de hecho aquí la tengo, todo el tiempo la tengo conmigo. Entonces era una persona muy cercana a ella, yo soy la bebé de la casa y estaba todo el tiempo con ella y era algo muy aquí. ¿Qué edad tenías? Cuando mi mamá se fue, 23. Y bueno, en el que dices, ¿y qué más? Viene lo de mi papá. No, pero siento que cada etapa de nuestras vidas es diferente. Y cuando pasó lo de mi mamá, me enojé mucho con Dios, mucho. Porque yo le decía, ¿dónde estaban tus promesas? No. O sea, tú me prometiste esto y ¿qué onda? ¿Por qué no me cumpliste? Entonces me enojé con Dios. Ya después me reconcilié con Él. Y
cuando me reconcilio y estoy sanando mi corazoncito, que me costó mucho, porque yo me puse muy mal de salud mucho, me compongo, ya comienzo otra vez y bien bonito y vamos para acá. Y ya mi corazón estaba espantado. Dije, Dios mío, ya no me hagas pasar nada porque ya mi corazón me duele, ya siento que ya es mucho, entonces ya. Y bueno, viene lo del COVID feo. Viene lo del COVID, mi papá se enferma de COVID. Y yo estoy aferrada, agarro otra vez la palabra. Digo, Dios mío, tú me prometiste algo, que no es a mi mamá, sigue mi papá, así que mira esta promesa, no se te olvide, por favor, no se te olvide. O sea, veía la promesa, la palabra, y oraba y oraba. Y mi familia me decían, es que ya, deja de orar, o ya, tanto, mejor vamos a llevarlo aquí, acá. Y yo, es que hay que orar. O sea, yo siempre he sido de orar, ¿no? De vamos a orar, vamos a orar. Y me acuerdo que cuando se lo iban a llevar a mi papá a internar, porque decían que si te llevaban a internar era para allá despedir. Entonces todos empezaron a llorar para allá despedirse de mi papá, y yo no quise hacerlo porque dije, es que él va a regresar. O sea, Dios no me puede hacer esto, o sea, ya es mucho. O sea, ya, Dios no me puede hacer esto. Me acuerdo que toda la familia se mete por allá, yo salgo tantito del cuarto y empiezo a orar hacia el cielo. Digo, Dios mío, acuérdate de mí, no me hagas pasar por otra cosa, por favor, que ya es mucho, ya. O sea, aquí te saco bandera blanca, ya, es mucho, no voy a soportar esto ya. Y de ahí me acerco a mi papá y le digo, tú vas a regresar, porque Dios me lo prometió. O sea, yo me aferré. Y mi familia, ay, hija, burlándose, ¿no? Ay, hija, bueno, no burlándose, pero diciéndome, ay, hija, pues ya, deja tantito de orar y que no sé qué. Yo en ese momento, ¿tú cómo vas a reaccionar? Yo deposito mi fe en Dios para, pues, no sé. Y después de ahí, pues, mi papá se va y a las 2 semanas de que se internó, pues, se va con Dios. Y me acuerdo que cuando me dan la noticia, no, ya, yo entré en un shock, no reaccioné rápido. De cierta manera, fue algo horriblemente duro. Y después de la muerte de mi papá, yo entro en el peor hoyo de mi vida, que fue la ansiedad cañona, la depresión horrible, que bajé, estoy flaca, medio flaca, ya estoy gorda. Me puse más flaca de lo que estoy. No comía, solo comía una vez al día porque no tenía hambre. Entonces estuve así como por 2 años, 1 año y medio, no sé, bastante tiempo. Pero había cristianos, grupos, amigos, que amo con todo mi corazón, que Dios me regaló como esa lucecita, que por ellos igual estaba activa. Entonces yo era líder en ese momento de un grupo de WhatsApp que se llamaba Hagamos Viral a Jesús. Y ellos me animaban y me daban palabra. Familia no estaba en ese momento, había problemas. Entonces no tenía nadie, ¿no? Y me acuerdo que me decían, Alexa, predica. Y yo, ¿cómo predicar si estoy muy mal? Y predicaba. Y le hacía y predicaba, pero terminaba de predicar. Y me llegaba a mi cuarto y me sentaba y le decía, Dios, mira, estoy muy mal todavía, pero voy a seguir predicando. Porque no es cómo me sienta, porque la fe no es sentirse, la fe es creer. Entonces, aunque yo me sienta de la vil patada, aunque me sienta muy mal, aunque siga en depresión, porque la depresión no es algo que, ay, ven depresión, ven a mí. La depresión es algo que tu cuerpo reacciona. Entonces, pues, no es algo como que depresión, ¿dónde estás? No. O sea, era algo que mi cuerpo reaccionaba. No comía, no tenía hambre, no tenía sueño, el insomnio, o sea, son muchos síntomas, ¿no? Entonces, yo dije, el Señor me va a sanar de esto, pero mientras tanto, uno tiene que estar metido con Dios. Y es que qué difícil es entrar en una etapa de depresión cuando no se conoce Cristo, ¿no? O sea, tú ya conocías de Cristo, pero ¿cuántas personas no lo conocen y llegan hasta suicidarse, ¿no? Es que es horrible. Entonces, el sentir que tú tenías, y por cuánto tiempo, ¿no? Porque ni estando en las cosas de Cristo, te va a durar 2 meses, 3 meses, ¿no? Fue un proceso largo, y creo que no somos conscientes muchas veces de la dimensión que es tener depresión, ansiedad. Y hasta que no lo vives, sí existe, ¿no? Y cómo salir de ahí cuando muchas veces te dicen, échale. Chocan esas palabras. O sea, no saben qué decirte, pues no, que no te diga nada y que solo te escuchen. Entonces fue todo un proceso
el poder salir de ahí y que tenías gente que te apoyaba, ¿no? Dices, a lo mejor mi familia tenía problemas, pero qué bonito es saber que tenías amigos a tu alrededor con la misma fe que te echaron para adelante. Sí, de verdad que yo le doy tantas gracias al Señor por la vida de ellos. Yo dije, Señor, gracias por sus vidas, porque lloré demasiado y los amo a los de Bogotá, los amo con todo el corazón. Y ellos y varios más que me abrieron las puertas en ese momento y dije, pues Dios está conmigo. Dios está conmigo y me aferré, porque no es que no te quede de otra, suena feo que lo diga así, pero aprendes a que Él es la única respuesta. Entonces empiezas en redes sociales y ¿en qué momento nace Soy Legado en redes sociales? Bueno, para empezar, ¿qué es Soy Legado? Que soy legado. ¿Cuál respondo primero? La que vaya primero. Es que Soy Legado no es algo como que, uy, se me ocurre hacer algo, hay que hacerlo, sí, salió, no. Tiene su proceso, ¿no? Como que su tiempo y o sea, lo que Dios va poniendo en su momento. Yo desde pequeña, como lo mencioné, me acerqué a Dios y había muchísima pasión de Dios por mí. Me acuerdo que cuando el pastor predicaba acerca de ganar almas, porque en la iglesia donde asisto es mucho de ganar almas, cuando el pastor predicaba, me ardía, sentía como me quemaban las venas. Decía, ¿por qué no puedo estar tranquila? Y terminaba la administración y yo, Señor de las almas. Y desde chiquita yo prediqué en mi salón con los chamaquitos del 4º año de primaria, que entonces a todos les predicaba, les decía, ¿quieres aceptar a Jesús? No, así, ¿no? ¿Quieres aceptar a Jesús? Sí. Y así, a todos les preguntaba, a todos aceptaban a Jesús. Entonces, siento que ya de por sí quemaba en mi corazón eso por predicar el evangelio. Y cuando voy creciendo, de pronto el Señor me sigue inquietando, pero ya no es la misma inquietud de niña, porque de niña ya es así como de que, pues, mis compañeritos, ¿no? A mí me preocupaba que la maestra supiera que yo era cristiana. O sea, la maestra tiene que saber que yo era cristiana, pero era como que es diferente. Cuando vas creciendo, de repente el Señor me va poniendo retos y empiezo en redes sociales y empiezo a predicar. Y de ahí el Señor me trae en memoria unos sueños que anteriormente había tenido hace años atrás, precisamente con multitudes de jóvenes marchando a una sola voz, predicando el evangelio y habiendo una manifestación de milagros sobrenaturales, del poder, del mover de Dios en las calles. Y cuando el Señor me trae en memoria eso, yo digo, ay, qué bonito, que alguien lo haga, ¿no? O sea, es lo primero que digo, ay, qué chulo, ¿no? Qué padre, ojalá alguien se levante. Al día siguiente vuelvo a tener esa inquietud, ese sueño. Ya era algo constante. Digo, Dios mío, no me digas que me está diciendo a mí, ¿verdad? O sea, acabo de pasar el luto de mis papás y no estoy en un mejor momento, o sea, no, mira, otro. Pero a mí me daba miedo decirle eso a Dios, nomás lo pensaba, porque la Biblia dice Bueno, que pero aún así, ¿quién se va a esconder del Señor ni los pensamientos? O sea, exacto, nada de eso como exactamente. Entonces, de pronto, pues, empieza esa inquietud, ¿no? Por las almas. Y es cuando el Señor me está abriendo puertas en redes sociales por el testimonio que estoy predicando. Entonces, yo digo, bueno, pues, esperé un poquito que mi corazón sanara porque tiene un proceso, sanidad. No puedes hacer algo, eso sí. No puedes iniciar algo en el tiempo que tú creas que es el correcto. Jamás. Dios te revela, pero Él mismo te dice cuándo. Te revela para que te prepares, pero no para que vayas a hacerlo ya. Es algo que a veces uno como cristiano, como hijo de Dios, cree que cuando alguien le dice, tú eres profeta, tú vas a hacer esto, cree que ya lo vas a hacer. No, tienes tu proceso, tienes que esperar, tienes que saber cuándo. Entonces, en ese momento de espera para saber cuándo es el momento para que tú te metas con Dios y sepas discernir en el Espíritu cuándo, cómo y qué. Entonces, cuando el Señor me dice eso, yo me meto en el proceso. Me acuerdo que me pongo a orar y empiezo a orar y ahí es cuando empieza mi restauración. Eso fue a finales del 2021, porque todo mi año negro fue el 2020. En 2021, a noviembre fue cuando el Señor empieza con esa inquietud. Entonces empiezo a entrar en el proceso y me acuerdo que en uno de esos momentos de intimidad con Dios, el Señor me pregunta, me dice, si de todo lo que me estás pidiendo, porque yo quería crear contenido en redes sociales, YouTube, mi canal, y un montón de cosas, ¿no? Canciones, y
y grabar y no sé qué, y escribir canciones, y le puse al Señor todo, porque uno dice, ponle al Señor todos tus sueños. Y estoy así, y de repente el Señor me pone en el corazón. ¿Y qué pasa si a todo lo que te estoy diciendo yo te digo que no? Y me dice, el diablo, ¿cómo te diciendo así? Y me vuelve a preguntar a mí. Y de repente me quedo pensando y digo, wow, no fue una respuesta, no es algo que tú respondas al instante de, no, pues sí, te voy a seguir buscando. O sea, es una pregunta que sabes que viene de parte de Dios. Y me acuerdo que yo le dije al Señor, mira, voy a hacer lo que tú me digas que haga. Voy a moverme como tú me digas que me mueva. Y si sí, lo haré. Y si no, haré e iré a donde tú me digas que vaya. Entonces siento que esa respuesta también tuvo mucho que ver. Porque a veces nosotros le ponemos todos nuestros deseos a Dios, esperando que Dios haga realidad todas. Y no se trata de ti, se trata de Él. Hasta el sueño más mínimo que tú tengas, se trata de Él. Mi sueño era viajar también, de chamaquita. Y todo se lo puse a Dios, pero yo entendí que todo eso viene de Él, es por Él y es para Él. Entonces, cuando yo le respondo eso al Señor, me salgo de mi cuarto y cambié mi manera de hablar. Ya no era de, quiero hacer esto, quiero no. El Señor me va a guiar a donde Él quiera. Voy a hacer lo que Dios me diga que yo haga. Entonces, ahí empecé a entender y entré al proceso de la preparación para levantar al ministerio de Soy Legado. Después de ahí, pues, empieza esa inquietud. Y es que, mira, tip, no sé, para todos. Cuando el Señor te dice, o te da una pista de lo que debes hacer de acuerdo a tu llamado y a tu ministerio, no te va a soltar todo como debes hacerlo, ni toda la sopa, te va a dar pistas. La cosa no es que tú sepas todo lo que vas a hacer, sino la cosa está en que tú sepas tomar las pistas y moverte en fe. Entonces, cuando de repente empezaba a existir Soy Legado, que antes no se llamaba Soy Legado, teníamos nombres, estábamos buscando qué nombre, me decían, ¿pero qué es esto? ¿Quién sabe? Pero sígueme. De verdad, vamos a predicar, ¿y cómo? No sé, pero vamos, pero yo no me mostraba así, ¿verdad? Vamos a hacerlo, el Señor está diciendo que vamos a ir y que no sé qué, y todos, wow, pero por dentro, Señor, ¿qué hago? Solamente él sabía. El Señor para dónde, exactamente, para dónde. Pero la cosa es seguir las pistas y seguir el paso. Ahí vamos avanzando, vamos caminando, vamos haciendo, y sigo predicando en redes sociales, y es cuando digo, oigan, quien quiera predicar el evangelio en las calles, guarde mi número de teléfono, mándeme mensaje, y vamos a salir a las calles a predicar. No sabía cómo ni qué era Soy Legado, no tenía ni idea, pero Dios había inquietado mi corazón. Entonces hago esto, y de repente empiezan a unirse jóvenes de varios estados de México. Y yo digo, wow, pero nada más era Tehuacán. Pero bueno, nosotros los tengo ahí de adorno, ¿no? Para que no sea un grupito chiquito. Era lo que había pensado dentro de mí. Pero después de ahí empiezan a entrar más. Y más. Y digo, Dios mío, pero pues es que no era todo algo chiquito. O sea, yo pensé, por eso la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, porque los de Dios son muy grandes. Y yo pensaba muy chiquitito, ¿no? Y de repente el Señor empieza a abrir puertas y me impresiona cómo el Señor pone a gente tan preciosa dentro del ministerio que hasta hoy en día están conmigo y me dicen, hoy me dicen, Alexa, yo no sabía para dónde o de qué trataba esto y hasta yo me quería salir, pero vi que Dios estaba detrás de esto y por eso sigo acá y por eso seguiré. Entonces, lo primero que decía era vamos a predicar juntos, vamos a unirnos y bla, bla. Entonces, eso les llamó la atención. Después de ahí ya nace el nombre Soy Legado y Dios comienza a pulir la visión, a pulir la misión, la definición y todo. Y hoy en día, que apenas cumplimos un año, este ministerio que tenemos por nombre Ministerio Evangelista Internacional Soy Legado, es un ministerio que ya ha abarcado a 26 países, que ya hemos llegado a Oceanía, a Italia, a países de Europa. Es un ministerio que inicia con una pasión por Dios y por ver un derramar del Espíritu Santo.
este ministerio es el ministerio que busca jóvenes que quieran ser parte de ese fuego de Dios, que quieran ser parte de ese gran avivamiento que está por surgir. Porque a veces hay jóvenes que se quedan sentados esperando que algo suceda y no entienden que no se trata de esperar de que algo suceda, se trata de que nosotros debemos provocar que ese algo suceda. Si nos quedamos sentados esperando a ver cuándo cae agua del mies del cielo, o sea, no, tú tienes que moverte y clamar y pedirlo para que descienda el fuego, para que descienda la presencia. Entonces, en este ministerio estamos uniendo a los jóvenes para predicar el evangelio, para proclamar la verdad, para unirnos de diferentes iglesias, de diferentes lugares, de diferentes denominaciones, pero con el mismo deseo, predicar el evangelio, hablar la verdad en redes sociales, en todos lados, y hacerlo no nada más decirles ve y hazlo, sino enseñarles a través de capacitaciones, a través de talleres, a través de diferentes herramientas que queremos enseñarles, porque tenemos que decirle a los jóvenes que predicar el evangelio es tu deber, es de ley que tienes que hacerlo. Para que tú alcances tu llamado personal, primero tienes que tomar el llamado personal de Dios. Siempre. Entonces no se trata de que, yo ya quiero alcanzar mis sueños y y los de Dios, ¿dónde queda? Entonces, este ministerio, pues, es esto, inició el año pasado. Y pues vaya que Dios ha estado abriendo puertas y ahorita tenemos un reto que el Señor poco a poco fue revelando. El sueño que les platiqué que tenía, que veía multitudes y así, el Señor puso eso como nuestra visión. ¿Cuál es la visión? La visión es, no me la sé de memoria, pero trata de... Ahí va a aparecer ahí. Aquí se la vamos a poner. Pero nos pones, ¿cómo se dice? La plática. Para Exacto, pues levantar a jóvenes evangelistas, capacitarlos, enseñarles a predicar el evangelio, para unirnos en una misma fecha, diferentes países, al mismo tiempo, marchando, proclamando la verdad. Es que ustedes saben lo que es marchar, o sea, cuando está el Día de Muertos, en el mundo espiritual, Dios mío, está horrible cuando todos, la bendita fecha, todos al mismo tiempo marchan sobre el Día de Muertos, el Día de Brujas. ¿Cuántos países no marchan? En el mundo espiritual eso está cañón, porque están tomando territorio, están marchando, y es cuando ellos se fortalecen, y es cuando ellos hacen pactos, y es cuando ellos renuevan pactos y las lunas, y que no sé qué tanta cosa utilizan. Pero si los hijos de Dios se levantan en una misma fecha, o sea, marchando en diferentes países, diferentes ciudades, la misma fecha, todos al mismo tiempo, es algo tremendo que va a provocar en el mundo espiritual. Y eso es lo que Soy Legado quiere ver. Eso es lo que Soy Legado es. O sea, levántate, actívate, ya deja de ser cristiano de la secreta, porque hay muchos cristianos que de repente se quedan con que, algún día, no, papacito, muévete. Actívate, Dios quiere hacer algo contigo, pero es que aquí en mi iglesia nadie me quiere, nadie me pela, pues entonces párate y actívate, ama tu iglesia y vámonos a predicar. O sea, se trata de que te actives, ¿no? Y es que creo que ese es uno de los puntos importantes por el cual empecé a meterme como Soy Legado, justo cuando yo conozco ese mover que tuvieron aquí en Ciudad de México, en Bellas Artes, yo también lo estaba conociendo, estaba conociendo la iglesia. Y yo empecé a hacer lo de los proyectos, empezamos a hacer el proyecto para el Señor de su música, ¿no? Entonces yo decía, yo también quiero acá, ¿no? Pero dije, pero no, nos vamos a centrar en ver qué está pasando y cómo funciona también, ¿no? Y ya que me meto a Soy Legado, que tenían, pues sí, ¿no? O sea, entre sí, ¿no? Porque siento que todavía el Señor nos sigue preparando, porque siguen estando gente se va, gente viene, ¿no? Es que es un reto. Exactamente, o sea, y las cosas del Señor siempre van a ser un reto, ¿no? Nada que sea para nuestro Padre Celestial va a ser fácil, ¿no? Y más si es contra el mundo. Sí, es un caminar que debemos de agarrarnos bien fuerte del Señor, porque vamos a tener un buen de dudas, de pruebas, de situaciones con personas, ¿no? Creo que en algún punto también tuviste ahí algo, dicen que
una de las cosas que más destruye la iglesia es el chisme. ¿No? O así. Chisme que fortalece. Sí, o no solamente las iglesias, sino amistades, un buen de cosas por el chisme, ¿no? Sí. Entonces creo que ese también es uno de los puntos que llegó a Soy Legado como ministerio y que fue fuerte, ¿no? Pero sí. es de admirar la manera en la que tú has sobrellevado las cosas, porque luego ahí se están agarrando del choco de los grupos y Alexia, pero con amor, ¿no? Por favor, con amor, porque pues sí, ¿no? O sea, de repente la carne nos gana y es difícil tener el control de miles de personas que están comentando en los diferentes grupos, o que tú estés al pendiente de todos los grupos que hay, no, es imposible, pero es bueno tener esas manos derechas que tienes en cada uno de los grupos, estas personas que tienes en dirección, en subdirección, y que de ahí se va como desmembrando todo para que esto pueda funcionar, ¿no? Pero nosotros no lo vamos a hacer funcionar, lo va a hacer funcionar el Señor En su tiempo. Pues a mí me parece algo extraordinario y algo que quisiera comentar, como decía Alexa, de cómo el ministerio, a pesar de lo que comentábamos hace ratito, cómo delante de los ojos de la gente o aún delante de nuestros ojos pareciera que no tiene forma, ¿no? O que no sabemos cómo tenemos que seguir. Y esto va igual como consejo en cualquier ministerio, como ahorita les doy un ejemplo. En la iglesia acaban de levantar el ministerio de audio y video. Y aunque parece que no tenemos nada, o que no sabemos qué es lo que vamos a hacer, pues está en nosotros, como dices, ¿no? Seguir las pistas. El hacer las pistas. Y a mí me parece algo extraordinario esto, que cómo tu mentalidad o la mentalidad que a veces tenemos de, pues, va a estar aquí. Y vuelvo y repito, en cualquier ministerio, que pensamos que lo queremos hacer chiquito, pensamos a lo mejor que lo queremos hacer muy grande, pero pues si el Señor dice, no, es que este ministerio va a ser para algo grande, pues nada más estar confiados en Él, seguir adelante y estar siempre por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Y para todas esas pistas, pues tenemos que meternos en intimidad. Sí. No es de que, bueno, pues aquí estoy sentada y yo ya abrí esto y vamos a ver cómo le hacen, ¿no? O sea, todas esas pistas, todas esas respuestas, nos las va a hacer en conversación. En intimidad. Y es que a veces nosotros queremos cumplir los sueños de Dios sin estar cerca de Dios. Y qué tremendo es eso. Porque si tú quieres cumplir los sueños de Dios, seguro que son tus sueños. Seguro que son los sueños de Dios. O son tus sueños. Porque siempre en nuestra vida va a haber ese momento donde Dios te va a preguntar, ¿qué pasa si yo te digo que no a todo lo que tú quieres? ¿No? Y ahí es cuando tú debes saber el tipo de corazón hacia qué está inclinado tu corazón, ¿no? Entonces, cuando nosotros sabemos que lo que hacemos es para Dios, las puertas se van a abrir y también el infierno se va a mover. Algo que he aprendido mucho y que he escuchado en mensajes y en prédicas es que cuando tú te metes a predicar el evangelio, cuando tú te metes a hablar de Jesús, el infierno se pone alerta, porque ya conocen tu nombre en el infierno. Tu cabeza tiene precio en el infierno, porque saben que tú puedes ser un instrumento que Dios va a usar para multitud de personas que se conviertan a Cristo. Entonces, por esa bendita razón, hay muchos jóvenes que están dormidos en su proceso, dormidos esperando que Dios haga un milagro, esperando estar bien para moverse. Y yo siempre lo he dicho, no esperes estar bien para moverte. Es más, si estás mal, es el momento correcto para empezar a avanzar en fe, para empezar a creer en fe. Siempre he dicho que menos problemas, más soluciones, porque lo comentaba que en algún momento, en todo ese trayecto que hemos tenido, ya llevamos un año con este proyecto del Señor, pues he tenido dudas, ¿no? Y que también de repente ya no tengo ganas de hacer nada. Pero digo, bueno, si no lo quiero hacer de esta manera, pues entonces vamos a hacerlo de esta otra. No, y bueno, vamos a ponerlo de esa manera. Porque, digo, no me puedo dormir. Sí. No, porque es lo que quiere el enemigo, que le duermas y digas, ay, no, ¿para qué? Si
está dando frutos. Y no, y a lo mejor no está dando frutos en cuestión de que nosotros a lo mejor quisiéramos generar, ¿no? Pero está dando frutos en uno mismo, porque nos hace cambiar muchos aspectos de nuestra vida que no nos hemos dado cuenta. Y a lo mejor el proceso del proyecto es eso, que cambiemos ciertas cosas en nuestra persona que el Señor quiere que cambiemos. Y no nos damos cuenta porque justo estamos pensando en cuál es mi sueño, qué es lo que yo quiero, y no es lo que tú quieras, es lo que el Señor quiera para ti. Así es, en el momento que dejas de tener tu mirada conectada a tu corazón, en el momento de que desconectas eso y conectas tu mirada en Dios, es en el momento donde las puertas se van a abrir, sí o sí. Entonces, en el momento que yo entendí que el Señor quería hacer algo con su legado, porque ustedes aquí me pueden ver en chispa, de acá, no sé qué, pero yo soy la persona más nerviosa del mundo. Que yo me acuerdo cuando el Señor me aventaba, yo temblaba, todavía tiemblo, y yo, Señor, pero estoy temblando, salgo de la puerta y no tengo que temblar, tengo que estar más firme, ¿no? Porque pues de cierta manera hay personas que siguen los pasos. Entonces, si yo avanzo así, pues quién sabe si funciona, pues quién sabe, imagínate si digo eso. Una cosa, los pensamientos de por sí surgen, pero una cosa es que tú digas lo que piensas, y mejor guárdate lo que piensas, porque muchos de esos pensamientos son del diablo. Entonces, guárdate esos pensamientos de que, ay, quién sabe, ay, no sé, ay, no, ay. Si yo las primeras veces hubiera hecho así, porque en el ministerio, donde en todos lados hay subes y bajas, subidas, bajadas, problemas, chismes, lo que sea, pleitos, demasiadas cosas, pero si en la boca de la persona te está llevando la cabeza, lo primero que hace es quejarse. No esperes que Dios respalde algo que de tu boca tú mismo estás cerrando las puertas. Entonces, yo veía todo eso y me decían, Alexa, y una vez alguien me dijo, el legado está muy mal, muy pervertido, que no sé qué, y me lastimaban el corazón. Y yo, Señor, cállame la boca o se me cayó. Pero yo tenía que responder sabiamente, ¿no? Es decir, Dios tiene el control de esto, y si dices que el legado está mal, entonces el con Dios y dile a Él, porque Él fue el que inició esto. Y cuando tú respondes dando a Dios en primer lugar de las cosas, Él respalda, porque sabe que es de Él esto. Entonces, si nosotros nos movemos de esa manera, en fe, y diciendo, Dios mío, esto es tuyo, esto es para ti, Él va a continuar abriendo las puertas. Entonces, no es que uno avance sin miedo, la cosa es que avances. Si tienes miedo, avanza. Si te desmayas, avanza, te vas a levantar. Si te estás temblando, avanza, pero tienes que avanzar, porque ahí es donde Dios va a respaldarte con su poder. Entonces, Dios siempre me reta a diferentes cosas. Cuando me retó a que soy legado fuera internacional, porque yo nomás decía México, ya Dios mío, ya con México está bien, Señor. Pero de repente empezaron a entrar más, y yo me acuerdo que grabo un video, y es que hasta a mí me daba cosa grabar un video, porque sabía que Dios iba a hacer que ese video llegara a más personas. Ya Dios mío, voy a hacer este video, estoy muy nerviosa, y lo grabé varias veces, y estaba bien nerviosa, y lo subo, y hice oración, y dije, Señor, voy a subir este video, que llegue a las personas que tengan que llegar. Y pues ya, haz lo que tengas que hacer. Ese video lo subí este año, en enero. Y lo lanzo el video. Y ese video, creo que hasta ahorita tiene 500,000 views. Y llegó un buen de gente. Se abrieron 2 grupos de WhatsApp que sobrepasaron los 1,000. Y eran jóvenes de otros países. Y yo dije, cristianos que decían, ¿cuándo, qué? El fuego. Y hablaban de una pasión. Y yo dije, Dios mío, auxilio. Y ahí es cuando el Señor empieza a retarme a que hay que hacerlo, hay que dar ese paso. Entonces, damos ese paso y dije, sin miedo, vamos a lo internacional. Entonces, los retos de Dios siempre van a venir primero antes que tú. A ver, te voy a explicar. A veces vamos a creer que nosotros vamos a retarnos. Tipo, por ejemplo, yo me voy a retar a que soy legado, sea internacional. Y voy a subir un video de TikTok, y ese video tiene que llegar a miles de visitas para que ahora sí seamos internacionales. Lo retamos todos, sí, órale, vamos a retarnos. Y subo ese video y no llega a ningún lado. Cuando tú haces las cosas para retarte a ti, o para mostrar que tú puedes hacerlo, ahí es cuando Dios va a decir que no. Pero cuando Dios te reta, y Él te inquieta, y tú lo haces, pero sin necesidad de querer mostrar nada, y tú lo haces, y Él abre las puertas, ahí te das cuenta que es Dios. Entonces, si hay puertas en tu vida que están cerradas, date cuenta si fuiste tú quien se retó a sí mismo, o fue Dios
¿Quién te está retando? Lo hablábamos el lunes con Misael, que de repente tenemos pensamientos, proyectos, ideas, ¿no? Que nosotros queremos hacer. Y que el Señor se está riendo así, mira, sí está bueno tu plan, ¿no? Buenas ideas, no son ideas. Está bien bueno Bien tu plan, chido, like. Pero eso no es lo que yo quiero para ti en mi vida, ¿no? O sea, hay una frase que me gusta mucho que dice que Dios no, el Señor no te da lo que quieres, sino lo que necesitas. Y nos cuesta trabajo de repente entender porque eso también conlleva muchos nos de su parte. Porque es algo que, no, ese no, eso tampoco, no, eso tampoco, eso es lo que yo quiero. Y cuando tú entiendas que todos esos anhelos que tú tienes son tuyos y no míos, te voy a dar lo que yo quiero para ti porque es mejor y ahí es donde viene la bendición del Señor. Así es. Porque qué peligroso es hacer las cosas y que Dios te abra las puertas y que hagas las cosas a tu manera. Es peligroso. Peligroso, peligroso, tanto para ti, en tu salud emocional, en tu salud mental. O sea, es peligroso, por eso Dios dice que no. O sea, imagínate que Dios le abre las puertas a una persona que quiere hacer las cosas por sí sola. Va a tener problemas y va a caer. Y así como sube, va a caer. Entonces, es peligroso. Pues, Alexa, ha sido toda una bendición que nos hayas contado el trayecto, que todo lo que tuvimos que pasar. Nosotros hablábamos anteriormente que un proyecto siempre va a llevar un buen de pruebas, ¿no? Y nosotros estamos empezando. Tú también pues tienes un año, prácticamente pues tenemos el año trabajando, yo creo que tenemos lo mismo, pero vamos a pasar por pruebas sí o sí. A veces un poquito más fuertes, pero el Señor sabe por qué hacen las cosas. Nosotros no lo vamos a entender, pero debemos de aprender a dejar las cosas en Él, descansar en Él, estar confiados en que sí tenemos un Todopoderoso que siempre va a estar viendo con nosotros y a veces nos va a doler cosas que nos pasan y vamos a gritar y todo, ¿no? O sea, nuestras emociones. No dejemos que nuestras emociones a veces duren mucho tiempo, porque a lo mejor, yo ahorita pensándolo, pudo haber sido más rápido, pero tu proceso duró 2 años, ¿no? De sanación. Y no es que esté mal, bueno, más, pero no es que esté mal, ¿no? Pero a lo mejor el Señor estaba esperando el momento en el que tú dijeras, bueno, ya, vamos, otra vez, para adelante, para decirte, tengo esto para ti preparado. Y no es nada a comparación de lo que seguramente viene por parte del Señor, siempre y cuando estemos en su camino, agarrados del Señor. Y me gustó mucho eso, Alexa, amarrados, que nos amarre el Señor a su presencia, que nos amarre su presencia para que no nos deje ir y que cualquier tentación que llegue a nuestras vidas sepamos cómo sobrellevarla para seguir en su palabra, seguir obedeciéndole, lo que es importante. Sí, solamente agradecerte, un gusto haber compartido poco tiempo. Pues esta misma palabra dice, ¿no? Que no alcanzaría el tiempo para hablar de todas las maravillas que ha hecho, porque esto es una pequeña parte de las bendiciones que se me ha dado y me parece algo extraordinario lo que están haciendo y que el Señor te siga fortaleciendo, te siga bendiciendo. Y pues aquí tienes unos amigos que te apoyamos y que podamos. Ni me digan porque me la tomo en serio. No, pues sí, es en serio. Me la empanó vengo a México y caigo acá. Sí. Eres bienvenida. Muchas gracias. Y esperamos un día poder estar reunidos. Pues muchísimas gracias, de verdad, gracias por este tiempo, por este espacio, por escuchar a esta loca que habla mucho. Luego no me di cuenta, y es que de verdad lo digo, hablar de esto me apasiona, ya está, me da calorcito en las manos y siento que podría hablar de esto toda la noche porque me apasiona, ¿no? Entonces, de verdad que es un honor poder platicar de lo que Dios ha estado haciendo conmigo. Y no lo digo en forma de para gloria, porque toda la honra y gloria sea para Él. Y de hecho me costaba mucho hablar de mi testimonio, que era, no, me costaba demasiado hablar de mis papás, de hecho no podía ni ver fotos ni nada de eso, porque es algo que te duele mucho. Y hoy, a partir de este año, empecé a platicar mi testimonio un poquito más de lo que es, porque antes nada más tocaba el tema de mi mamá murió en tal año, mi papá en tal año, y después pasó esto y ya, pero no tocaba. Y ahorita, iniciando este año, he estado hablando un poquito más acerca de ello y de verdad que Dios ha estado restaurando. Y por eso, cuando Dios hace algo contigo, háblalo, o sea, no te quedes callado, no te quedes limitado de hasta acá.
Platica lo que Dios ha hecho contigo. Es algo por lo que surge este proyecto, porque la misma palabra nos invita a hablar de nuestro testimonio, porque nuestro testimonio le va a servir a alguien detrás de esa pantalla. Entonces, pues como el Señor, a pesar de que te quitó a tus papás, y en el mundo le llaman orfandad, en lo espiritual, y que teniendo a un padre como él, tú tienes lo mejor, ¿no? Sí, que es y su aparte presencia. la promesa de volver a verlos. Así es, gloria al Señor. Pues vamos a despedirnos. A mí me gustaría mucho, Alexa, que yo no sé si Misa se la sepa, pero la primera vez que yo te escuché cantar, lo tengo muy grabado, y es la única vez que he escuchado esa canción. La de todos los nombres del Señor, es la primera vez que yo te escuché cantar. Y a mí me gustaría que, aunque no se la supiera, sabes esa canción, me las cantaras a capela. ¿Cómo no? O sea, sí tienes voz. Entonces, para mí sería una bendición escuchar esa voz que yo escuché en aquella marcha que tuvimos en Ciudad de México. O sea, que afina garganta. Adonai se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Cuando decimos que el Señor se manifieste, Él se manifiesta. Manifiéstate, Señor, en nuestras vidas, en todo momento. Se manifestará. Gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia y por todo lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias. Te repito, Alexa, fue toda una bendición tenerte aquí con nosotros y que nos pudiste, pues, deleitar con tu voz, aunque no importa que estés desafinada, al Señor le gusta, en nuestro cuarto, pero le gusta. Ay, no, nadie te escuche, pero le gusta. No estás mal. Bueno, yo lo escuché bien. Muy bien. Voy a volver a cantar, es que lo dejé. Nunca he estado así para retomarlo. Pues espero que haya sido de bendición este episodio para ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Les vamos a dejar también por aquí las redes sociales de Soy Legado y de Alexa Maruquín para que también vayan a seguirla y pues le den ahí mucho amor. También ahí coméntenos qué les gustó más y pues eso sería todo por el día de hoy. Que tengan una muy bendecida tarde, noche, mañana, madrugada. Los amamos. Bye.